damos la bienvenida una semana más a La Quinta Esquina para hablar de Valladolid y de cuestiones y situaciones políticas con un invitado que hoy mezcla una doble faceta, político y médico, dos cuestiones que en los últimos meses están muy ligadas. Antes de nada, les voy a presentar a nuestros dos invitados y acompañantes habituales. Florencio Carrera, director de Es Radio Castilla y León y de La 8 Valladolid, bienvenido a La Quinta Esquina. Muchas gracias, buenas noches. Y también Pablo Lago, director de Diario de Castilla y León El Mundo, bienvenido a La Quinta Esquina. Hola, buenas noches. Y les decía yo que nuestro invitado en esta sesión tiene una doble faceta, es político pero también es médico, y es que se trata de Manuel Escarda, secretario general del Partido Socialista en Valladolid. Señor Escarda, bienvenido a La Quinta Esquina. Muchas gracias. Lleva aproximadamente un año al frente del Partido Socialista en nuestra provincia. ¿Cómo valora esta etapa? Bueno, esta etapa lo primero que hay que decir por encima de todos, no solo de mí, es que hemos vivido unas circunstancias absolutamente extraordinarias, que hemos tenido que adaptarnos a esta nueva situación y que por lo tanto ha sido difícil, pero también ha generado pues sistemas como los telemáticos, que estaban muy poco utilizados, que la única posibilidad que nos ha dado para poder comunicarnos de forma continua y segura ha sido esa. Eso ha facilitado que desde la Secretaría General pueda haber hecho un apoyo junto con mis colaboradores a los alcaldes, que lo han pasado muy mal porque han tenido que ir improvisando incluso sobre la marcha en muchas medidas, ¿no? Apoyar a las agrupaciones, difundir las medidas que había que tomar, en este caso yo como médico, ¿no? También fomentar que se tuvieran precauciones, ¿no? Trasladar o informar sobre las medidas que tanto el Gobierno a nivel de escudo social, los cientos que ha sacado de decretos para apoyar a las familias, ¿no? Y a los trabajadores en las circunstancias tan especiales que estamos viviendo, trasladar también las medidas de contención sanitaria. Entonces sí que creo, en ese sentido estoy satisfecho de haber podido hacer esa difusión y esa coordinación y ese apoyo junto con mis colaboradores más directos, ¿no? Por otro lado, insatisfacción, porque para en un puesto nuevo que lo propio. Pero bueno, como todos nos ha pasado, ¿no? La familiaridad, la presencia es fundamental con la gente con la que puedes trabajar o compartes un proyecto, y eso ha faltado. En muchas agrupaciones locales no ha podido ser. El coronavirus dice que no les ha permitido verse tanto en persona. Quizás eso también ha ayudado a pacificar el partido, un partido que en los últimos años en Valladolid tenía muchas tensiones y a veces derivadas de esas reuniones presenciales. Sí, sin duda, yo creo, hombre, y también el condicionamiento del miedo, tal y como están las cosas, ¿no? De la situación que hemos vivido. Pero yo creo que el hacer una ejecutiva integradora en la que los, digamos, tradicionalmente partidarios de un sector crítico se han integrado, han colaborado y han trabajado a tope, y con muchas ganas, pues eso ha sido yo creo que el primer caldo de cultivo para favorecer esa tranquilidad. Y sí que es verdad, a veces tengo la sensación, sobre todo porque se está trabajando muchísimo de forma telemática o por WhatsApp, por grupos de WhatsApp que tenemos por la provincia, ¿no? Y que hay una plena, así lo dicen, ¿no? Los alcaldes, las agrupaciones se sienten muy apoyadas, muy respaldadas. Pero sí que es verdad que se echa de menos, ya digo, esa presencia. Pero yo creo que la principal causa es esa, el haber acertado con esa ejecutiva integradora, ¿no? Y dar pie a todas las voces. Pablo. Algunos se preguntarán, yo me lo pregunto, ¿qué hace un médico de vocación profunda como usted en estos tiempos que son tan necesarios los sanitarios y los médicos, porque tenemos carencia de médicos y que además muchos, ya más de 1000, están otra vez de baja por el contagio, porque están en primera línea? ¿Qué hace un médico de vocación, con lo que disfruta además con su vocación, dedicado al decadente oficio de la política en el Senado, que es un cementerio de elefantes, esa Cámara, e incluso de velociraptores ya también, no solo de elefantes? Permítanme un poco la cordialidad en esto, pero la pregunta que se haría seguro a muchos ciudadanos, sí, y yo me hago, por ejemplo. Sí. Si usted no ha tenido la tentación de colgar el hábito senatorial y coger su bata, porque yo sé que usted ha estado muy implicado,
pese a no estar ahora mismo ejerciendo la medicina, está muy implicado con los centros de salud, con los consultorios, con la gente. Bueno, pues fue un paso que decidí dar, no me arrepiento. Yo un poco bajo mi mentalidad científica o médica, es decir, basándome en la evidencia, en que efectivamente tiene que haber gente, tiene que haber políticos o personas con cargos políticos que procedan del mundo profesional. Yo creo que eso es un valor. Yo sé que está muy deteriorada la imagen de los políticos, es parte de este, no sé, populismo. Se valora más efectivamente el sentido contrario, que una persona tenga mucha labia, diga lo que hay que decir y lo que los ciudadanos quieren oír. Y bueno, tenemos el caso de Trump, ¿no? Yo creo que no hay que ir muy lejos. Y bueno, hay que, en este caso... O Pablo Iglesias también. Bueno, sí, esa profesionalismo de la política, yo eso no lo entiendo. Entonces yo asumo que tendré equivocaciones, creo que me he rodeado y de hecho está funcionando de un buen equipo, de gente que lleva más tiempo dedicado a la política. Hay mucha coordinación, mucha asesoría, a mí me gusta. Yo creo que el estilo de liderazgo fundamental es el que se sabe rodear, el más efectivo, de gente que no tener miedo a que nadie me haga sombra. Gente buena, gente potente y que me oriente, ¿no? Y por otro lado yo creo que tiene sentido. Bueno, cuando esto pasará algún día, indudablemente, y bueno, pues el que haya al frente de toda esta pandemia, al frente de un partido político, un médico, pues puede tener ese sentido de sensatez profesional, de intentar. También yo creo que es importante por la relación con otros profesionales de la medicina, ¿no? Porque si la población en general está desanimada con los políticos, los médicos, los sanitarios en general, probablemente me ven como un bicho raro. O sea, hay mucha desazón y con la situación que tenemos, algunos lo han llegado a llamar maltrato. El maltrato que pueda haber hacia los profesionales sanitarios, indudablemente va a ser muy difícil darle la vuelta, cambiar eso. Muy difícil. El maltrato de las administraciones. De las administraciones, me refiero a las administraciones, por supuesto. Entonces, pues bueno, yo ahí creo que puedo hacer de enlace. Me siento muy orgulloso de una cosa del Senado. Trabajé una moción para potenciar en junio, cuando había tiempo, si cabe, claro, son problemas enquistados, pero hay que potenciar la atención primaria. Hoy sale en la prensa también un artículo que vuelve a incidir en ese tema. Es vital para el sistema y para luchar contra el COVID. Bueno, pues hicimos una moción, se presentó, se aprobó por todos los grupos después de negociarla. Ahí está, claro, que yo me pregunto un poco, ¿no? ¿Qué sentido tiene una moción que se ha aprobado y que tiene una carga, debería tener una carga política? De eso hablaremos luego, porque es interesante lo que está usted diciendo, tanto sí, como político que se dedica a gestionar la vida de la gente, los servicios públicos, y como médico. Luego sí me gustaría hablar de algo de eso, del papel de la atención primaria que se ha desvestido en esta comunidad. Digo, porque se quejan en los hospitales, que la atención primaria tiene que hacer un frente. Digo, no quería interrumpir, pero sí me gustaría hablar después de eso, lo que está pasando aquí en Valladolid y en esta comunidad. No, yo le quería también preguntar como médico y como político. Verónica Casado, me consta que tiene una buena relación con ella, también es médico además de familia. Me gustaría saber cómo piensa usted o cómo analiza usted como secretario general del PSOE que lo está haciendo la consejera de Sanidad, porque es motivo de mucha crítica de un lado y de otro. ¿Cómo lo está haciendo la consejería? Somos conocidos porque tenemos la misma especialidad y tenemos, digamos, una idea de la atención primaria, producto de esa formación que fue conjunta hace ya muchos años. Pero indudablemente es muy complicado. O sea, yo tengo que reconocer que es muy difícil hacer las cosas bien. Yo creo que no ha habido ningún administrador, incluso sanitario, que haya hecho todos los pasos correctos. Ahora bien, dicho esto, yo creo que hay cosas que no se hacen bien. Yo creo que potenciar la atención primaria, no entiendo cómo no se toman medidas. Sabemos que venimos de una situación, lo que está pasando ahora con los médicos, concretamente en nuestra provincia, en Valladolid, que 58 creo que han sido. 47, efectivamente, pero en principio luego se ha reducido. Tienen que desplazarse porque aprueban su plaza, ese es el motivo, no es porque les trasladen. Sacan su plaza, estaban como interinos, eso se tenía que haber previsto, y más en una situación como la que estamos viviendo. Perdone, si no se prevé, se toman decisiones, igual que se están restringiendo las libertades de los ciudadanos a golpe de decreto, por protegernos, se pueden tomar. Yo creo que decisiones a golpe del mismo decreto
para proteger esa situación. Claro, que no me cuenta a mí nadie que es que esto es la normalidad del orden que viene, digo, funcionarial, de que hay que hacerlo así. Bueno, hay que hacerlo así, pero es que estamos en medio de una pandemia. En medio de una pandemia a nosotros nos han restringido las libertades a los ciudadanos en general, de salir de casa, se cierra la hostelería. Yo creo que se pueden tomar esas medidas o paralizar seguramente esas decisiones, ¿no? Seguramente se puede hacer, indudablemente, porque razones hay. Hombre, para hacerlo. Si se puede dictar un toque de queda que nos suena a la España del general Prim, se puede tomar una decisión de ese tipo. No, está claro, indudablemente. Y luego, aparte es que siempre tendemos a hablar de los consultorios, pero es que el 80% de la población de Castilla y León está en las ciudades, y en los centros de salud de las ciudades hay muchos problemas y hay mucha saturación, y los profesionales están hartos porque están superados, en muchos casos están, bueno, en la gran mayoría. Entonces, estos profesionales son de un número importante de centros urbanos y por lo tanto pues se debería tomar esa medida. Que no se quieren dar comisiones de servicio, que probablemente esté el problema ahí, bueno, pues alguna solución tiene que haber. Alguna solución tiene que haber. Pero para eso, están los gestores. Claro, y se tienen que tomar decisiones. Yo creo que echo de menos que se tomen decisiones al medio plazo. ¿Tenemos un déficit de médicos? Bueno, indudablemente se van a formar más especialistas, personal tanto de enfermería como de medicina. Sé que este año para el próximo MIR y EIR se van a incorporar más profesionales. Hay que hacer contratos. Sí, la solución es todos para casa. La solución es que no se vayan, que se formen aquí. No digo para casa, digo para casa encerrarnos. También se la primera comunidad autónoma. Contratos, porque se las están viendo muy complicadas para conseguir personal médico para la ampliación del viejo río Ortega. ¿Hay capacidad por parte de la Junta de Castilla y León para conseguir ese personal? ¿O es simplemente una cuestión de dinero, de pon en la mesa el dinero y el salario suficiente, verás cómo tienes la gente? Igual que las zonas de difícil cobertura. Hay que poner un contrato, 5 años, un buen sueldo, favorecer el cónyuge, que en muchos casos son sanitarios los dos, que pueda coger una plaza similar, y en esas condiciones, mientras no se ofrezca una buena plaza, un buen contrato. Claro, nos hablan de, creo que han sido 7.000 y pico contratos los que se han hecho. ¿En qué condiciones se han hecho? De un mes, de 2 meses. De un mes, de días, en Soria sé que se han hecho contratos. Se han ido en Valladolid ahora en septiembre, octubre, se han ido enfermeras. A ver, no se han ido por grandes salarios a Inglaterra, como se podían ir, a Alemania, se han ido a Cantabria. Se han ido aquí al lado, lo han denunciado SATSE, que se han ido a Cantabria por mejores salarios, pero se están yendo médicos. Claro, la realidad del médico, se van los MIR, porque un MIR en Castilla y León, cuando acaba, cobra 12.000 euros o algo así al año, y en País Vasco o en Navarra cobra 12.000 euros más. Esto te lo cuentan compañeros suyos, nos cuentan la realidad. Porque la realidad es mucho más sencilla que hablar del estatuto jurídico ni todas estas cosas que no entiende nadie el ciudadano. Vamos a hablar. Claro, si te pagan más, pero claro, es que es muy triste que en la comunidad al lado te paguen, en Cantabria, que no estamos hablando, a ver, el País Vasco puede ser una potencia a nuestro lado, como comunidad, pero Cantabria... Pues es una medida inteligente que yo no entiendo aquí cómo no se hace. ¿Por qué, señor Escarda, usted que además es un hombre de escuchar mucho y sereno, ¿por qué tenemos los ciudadanos, o una parte de los ciudadanos, yo no sé si todos, pero muchos, la sensación de que las decisiones políticas que se están tomando, las decisiones políticas que se venden como decisiones técnicas de comités, de asesores que después no existen, ¿por qué tenemos la sensación, o al menos yo tengo la sensación de que la mayoría de ellas, tanto las que adopta el gobierno del país, de España, como las de la Junta de Castilla y León, tienen mucho que ver con el rédito político a corto, medio plazo? ¿Por qué? No lo veo yo así, ¿no? Tanto con el rédito. Otra cosa es la oposición, la oposición, los posicionamientos de las distintas oposiciones, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Se han tomado medidas duras. Ahora lo vemos todo y todos lo tenemos asumido, pero cuando se decidió el confinamiento, que fuimos el primer país con medidas más duras, eso fue una decisión, no creo que con rédito político, ¿no? Sí, pero después nos dijeron que en verano todo el mundo de vacaciones. Claro, eso, por ejemplo, a posteriori se ha visto que fue un error, que la desescalada se tenía que haber hecho mucho más lenta. Indudablemente, eso ya sabemos que ha sido un error. Pero ¿por qué no han aprendido nada? Digo ustedes, porque usted es gobierno. Sí. Vamos a hablar de aquí, pero vamos a hablar. ¿Por qué no han aprendido ustedes nada? Porque, mire, los ciudadanos, lo que no se puede es achacar y echar la culpa constantemente al ciudadano. Hay que buscar soluciones no culpables, ¿vale? Porque esto es decir que hoy es los hosteleros, mañana son los universitarios,
pasado mi cuñado que organizó una cena en casa y así vamos sorteando el tema y vamos soliviantando cada día más a los ciudadanos. Pero ¿por qué no han aprendido ustedes nada de algo de la primera ola? Y le voy a hacer una pregunta sobre su ministro. ¿Cómo es posible que una comunidad que no es la de Ayuso, o sea, no tiene nada que ver Ayuso en Asturias, le haya pedido el confinamiento porque tiene colapsado el sistema sanitario? Hemos oído grabaciones de hospitales con enfermeras diciendo que aquello era un caos, que era una locura. ¿Cómo es posible que le esté pidiendo el confinamiento y su ministro diga que hay que esperar? Sí, la razón que se da es que efectivamente hay que esperar a ver los resultados de las medidas que se han ido tomando, Ya, un poco por raciocinio. Pero insisto, el por presidente de Asturias es socialista. Sí, hace un llamamiento me parece de auxilio. Muy bravo y muy convencido. De auxilio. Asturias ha hecho cosas que no se han hecho en otras comunidades autónomas. No creo que el presidente de Asturias esté tomando a la ligera la decisión de confinar a sus ciudadanos con la gravedad que supone esa decisión. Entiendo que no. ¿Y cómo le puede estar diciendo que hay que esperar 2 semanas? ¿Pero 2 semanas a qué? ¿A que se muera la mitad de la población? Y además, es más, me parece también muy correcto que desde Castilla y León la consejera esté pidiendo, se esté planteando y pida ese confinamiento. Yo creo que y en el ámbito sanitario y los epidemiólogos están viendo que la única solución va a ser ese confinamiento domiciliario, que no tiene por qué ser tan estricto. Y hay otro factor en cuenta también, que el tiempo corre, efectivamente, porque la saturación de los hospitales pues está llegando a un 70% las UCIs y a partir de llegar a la situación que tuvimos desgraciadamente en marzo, abril sobre todo, pues empieza a haber más muertes. Usted es doctor, sí. Nosotros somos iletrados de letras y a lo mejor sabemos menos, pero ustedes trabajan con progresiones aritméticas, con matemática, y usted sabe que la cosa dentro de 15 días solo puede estar peor, bastante peor, no va a estar mejor, porque sí, con las decisiones que se han tomado. Quizás no lo sé porque realmente no tengo criterio para decirlo. Puede ser, lo han justificado así desde el centro del comité de expertos, que sí hay comité de expertos, porque también aquí se han dicho... Ahora ya hay comité. Ha habido comité de expertos igual que en Castilla y León desde el primer día. Hay el de Madrid, ¿qué era? El señor Illa y en todas las comunidades autónomas. Los comités de expertos son los técnicos de la administración sanitaria que son expertos en salud pública y tienen su plaza. Entonces son funcionarios que están trabajando y que han estado trabajando igual que aquí en Castilla y León desde el minuto uno. Me va a permitir que a ella le creamos muy poco porque no le dice la verdad ni al médico, el ministro Illa. Porque el comité de expertos dijo que lo había y de repente dijo que no lo había. Claro. Yo creo que haya habido confusión con qué nombres, pensando que fueran más o menos estrellas. La culpa la tenemos los ciudadanos que le entendimos mal a ella. No, yo creo, pero vamos, yo es una cosa que desde mi punto de vista no hay ninguna duda. Lo he visto en Castilla y León. Está Ignacio Rosell y hay una serie, Tomás Vega, hay una serie de epidemiólogos con plaza en la administración sanitaria y que están desde el primer día en el comité de desescalada, igual que los políticos. Pues hay que cambiar a los expertos. Le voy a decir una cosa, cambien ustedes a los expertos. Sí, porque mire, es que no están acertando en nada. Le voy a hacer una pregunta sobre el tema de la hostelería, que está en boga y que es el sector que más está sufriendo duramente. Sí. En Madrid la hostelería no se ha cerrado. En Cataluña lleva 2 semanas cerrada, que es la decisión que tomamos aquí a partir de mañana en Castilla y León. En Cataluña los contagios, no digo que sea consecuencia de una cosa de la otra, pero que me lo explique, algún epidemiólogo, médico, experto o no experto. En Cataluña se han triplicado los contagios y en Madrid ha bajado los contagios a la mitad. A 200 por 100.000. Sí, estamos hablando de un 30% de los contagios. Los contagios sociales se reducen a un 30%. Se está interviniendo, hasta donde yo llego se interviene sobre ese porcentaje, no se interviene sobre el 100%. Perdón, es el argumento que está poniendo la hostelería sobre la mesa, por eso yo se lo pongo hoy sobre la mesa. Y en lo demás, pero sí que es verdad, todos hemos visto, hemos pasado por las terrazas, sí bien es cierto que últimamente las propias personas y los usuarios de las terrazas tenían la mascarilla. Pero las terrazas de Madrid contagian menos que las de Cataluña.
¿O que las de Castilla y León? No, desde luego que no. Pero Claro, Castilla y pero León influyen, porque estos problemas son complejos, porque la biología es compleja y es multifactorial. Está el factor de que es una parte de los contagios, no son todas. Hay otro factor, yo creo que en Madrid que se está empezando a hablar de él, que es la utilización de los test antígenos. ¿Qué diferencia tienen? Que en un cuarto de hora está el resultado. Pero, perdone, pero ponían ustedes... Pero entonces estaba acertada Ayuso. Claro, Era Ayuso la que estaba acertada. ponían a parir a Isabel Díaz Ayuso porque era una descerebrada y una loca. Yo solo lo he escuchado, ¿eh? Ha habido, bueno... Y ahora está en aquí se han 200 dicho- casos y Castilla y León está en 800 y hay comunidades, Melilla, en 1200. Parece que ese es un factor importante. Indudablemente yo creo que ha habido una división política que no debería haber sido Es así. decir, que eso... ¿Por qué tiene Isabel Ayuso 8 o 9 divisiones en su administración de cargos importantes? Algo ha pasado. Indudablemente yo creo que ahí hay una responsabilidad política. Y ese enfrentamiento a toda costa se ha expresado en términos de enfrentamiento con el propio partido, como ha podido ser lo del presidente de Asturias. Pues no, ha hecho una propuesta, la decisión está en manos del Ministerio y el Ministerio decidirá, porque la decisión está en su mano. En el caso de Madrid no es Podrá así. equivocarse Perdón o un no. momento, en el caso de Madrid no es así. Los cierres perimetrales están fijados en el estado de alarma para 7 días, excepto en Madrid, que Ayuso ha dicho que son para 3 días, y trágala, sobretrágala del ministro y ya trágala el puente pasado y trágala este puente. Claro, es muy difícil explicar eso, pero insisto, claro, dice usted tiene una división, pero mira, a los ciudadanos lo que le preocupa ya no son las divisiones ni los líos internos. Yo creo que a la gente lo que le preocupa o lo que la admira es ver cómo Madrid está bajando el contagio, pese a lo que se había demonizado a la presidenta Ayuso, y ver cómo los demás estamos en una explosividad de contagio. También tenemos que, que escuche, ser... que ni el sitio este chino donde empezó todo este lío, Wuhan. Wuhan, que no me acuerdo ahora. También tenemos que ser conscientes que esto es cíclico. Hablábamos de que Alemania ayer ha tenido Alemania 20.000 contagios. Parecía que era el sitio idóneo para 20.000 no me parece mucho. Francia tuvo algunos días 90.000. 50.000, sí. Pero que pensábamos que Alemania... Estaban Esto es curados. cíclico. Nosotros hemos sido los primeros en esta segunda ola. Pues los ciclos a nosotros nos duran bastante más que a los de Madrid. Bueno, veremos Llevamos al final. con el ciclo 2 meses. Veremos al final. Por lo que le he entendido de sus palabras, me ha parecido sospechar que entiende que la decisión del ministro Illa nos está perjudicando, porque usted cree que sería conveniente, ya que aquí en Castilla y León y en Valladolid, si es posible, tuviéramos de forma efectiva el confinamiento, más dulce que el que tuvimos, pero que ya estuviera en marcha, y cuando ella acaba de decir que no se va a poner todavía ese confinamiento, realmente nos está perjudicando a no dejarnos poner ya sobre la mesa esa medida. No, yo no lo entiendo así. Vamos a ver. Entiendo como médico y desde el punto y por lo que dicen los epidemiólogos que nos va a quedar otro remedio. Lo que no sé ni puedo valorar son los otros criterios que se manejan desde el Ministerio, que no tengo ninguna duda de que son técnicos, y lo que puede suponer ese lapso, esa diferencia de tiempo entre tomar la decisión ya o tomarla en 7 días. Eso es lo que tampoco ¿Pero y soy qué problema habría para que osado algunas de poner en regiones que quieren cuestión. avanzar lo pongan ya? Porque, como dice Pablo, al final entonces lo que vamos a esperar es a que todos estemos muy mal. No, pero es que realmente las decisiones son complejas, vamos, y no quiero excusarme en ningún sentido. Yo lo que pienso con los datos que tengo es que probablemente, y por lo que me dice algún epidemiólogo que está en el comité de desescalada, es que efectivamente lo que puede urgir ya es confinarnos a todos en casa, pero claro, no es una decisión tampoco fácil de tomar. Pero el secretario general del Partido Socialista de Valladolid, doctor Escarda, Sí. perdone que seamos a lo mejor tengamos tanto énfasis en el tema, está usted ejerciendo aquí casi la defensa del Ministerio de Sanidad en esta tertulia, pero bueno, yo creo que era oportuno. Pero claro, dice usted, es que los expertos dicen que no nos queda, pero mire, para eso yo no necesito ningún experto. Los ciudadanos no necesitan ningún experto ni comités de expertos. Lo que necesitamos son expertos que nos den recetas. Ya sé que es muy difícil, ya sé que es imprevisible, pero claro, un experto que me dice que al final me tengo que confinar, mire, yo para eso no necesito un experto. Se lo pregunto a Florencio Carrera y seguro que también me lo va a decir. Se lo pregunto a Villarroel o a cualquier cámara que nos acompaña hoy aquí, me lo va a decir. Lo que necesitamos son expertos que eviten llegar a ese remedio que usted decía, no va a quedar más remedio. No va a quedar más remedio. Para llegar no va a quedar más remedio, no hace falta expertos aquí. ¿Quién podía prever que efectivamente los test de antígeno, cuando desde el punto de vista científico no son fiables, Anda que no pusieron a parir a Ayuso. Anda que no pusieron a parir a Ayuso por los test de funcionar antígenos. cuando se supone que puede funcionar? Vamos a ver, ¿por qué tarda tanto tiempo una vacuna? ¿Por qué tarda tanto hay unos tiempo? procesos clínicos. ¿Cuántos tratamientos de hidrofluoroquinona se han utilizado
y se ha visto que luego era tóxico. Porque este tipo de decisiones son complejas y eso también hay que entenderlo. Y sí que es verdad que para llegar a conclusiones, la más sencilla y la más inmediata, ¿cómo resolvemos? Como tenemos la experiencia, cuando nos confinamos todos en casa, la curva se contuvo, indudablemente. Claro, sí. Eso es así. Y si Eso nos no escuche, lo si nos puede morimos- y si cuestionar nos nadie. morimos todos, se Pero es aplana. que claro, no hace falta morirse, superar la enfermedad el 70% de la Señor Escarda, población. pero igual no morimos de la enfermedad y morimos de la otra enfermedad, la económica. Bueno, la económica, yo creo que ahí es muy significativo lo que ha dicho el secretario de la OCDE, que primero tenemos que acabar con el virus. Por supuesto. Prioridad absoluta. Resolveremos el tema económico. Yo creo que ahí el gobierno, y también hay que reconocerlo, ha sacado un montón de medidas, se podía haber mirado para otro lado, ha sacado los ERTES, el ingreso mínimo vital. Pero ¿cómo va a mirar para otro lado el gobierno? No, por supuesto. Bueno, ¿qué pasó con la crisis anterior, económica, y con el gobierno de Rajoy? Se tomaron soluciones drásticas también, Dice que de luego ha tenido Dice de Rajoy y de repercusiones Zapatero, tremendas. dice de Rajoy y de Zapatero. Bueno, la crisis. Zapatero empezó, pero el que tomó las medidas en servicios sociales públicos fue Rajoy, indudablemente. Doctor Escarda, estamos en 800 casos por Sí, 100.000 sí. habitantes. Sí. No, en Valladolid estamos en 900 y pico. Bueno, Sí, hablaba de bueno, Castilla y León, cambia de 900. un día para otro, la Sí, incidencia acumulada son y el 800. doctor Escarda, si se encuentra uno de sus pacientes ahora, lo Sí. que estuviera viendo ahora a la Sí, vez que sí, mira me la puedo cámara, encontrar por la- ¿le puede trasladar algo de esperanza, de confianza, que aparecerá una vacuna, que puede haber... O sea, Yo le porque no diría- podemos estar instalados en este No, pesimismo. yo le diría que la como- calle está para echarse uno a llorar. Como si estuviera en la consulta. Primero, que se proteja. Parece una tontería. Muchas personas no se han contagiado. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas bien. Es fundamental protegerse. Es fundamental lavarse las manos, llevar el botecito de hidrogel o de alcohol y lavarse las manos con frecuencia en cuanto se toque cualquier superficie. Es fundamental aguantar con la mascarilla, aguantar si no hay distancia suficiente, aguantar con la mascarilla y siempre que estemos en sitios públicos. Es fundamental, que también es nuevo y se sabe ahora, evitar el estar mucho tiempo en un espacio cerrado, porque el virus, si alguna persona presente es positiva, se empieza a difundir y si no hay un sistema de ventilación, eso es clave. Si hacen las medidas de protección, nadie se contagia. Si hacen las medidas de protección bien hechas, y eso la población lo tiene que saber, nadie se contagia si hace bien las cosas. Antes de abrir nuevos frentes, ¿alguna cuestión más de No. coronavirus que queréis plantearle? No, yo quería ir a la política y quería decir que le preguntabas tú al principio que la figura que necesitaba el PSOE para, escuchándolo a usted como doctor, uno ya empieza a entender por qué el Partido Socialista ha recuperado la salud y la paz y la cordialidad y la conciliación que necesitaba, porque usted tenía la receta. Digo, escuchándole como hablaba usted y digo, hilvanando con lo que decía Sí, usted y sí, ahora sí, hilvanando con la política. Es que, claro, el Partido Socialista de Valladolid necesitaba un doctor con recetas como la del diálogo, la de la cordialidad, digo, por cómo le escuchamos a usted hablar, incluso hasta hacer crítica como ha hecho a la Consejería de Sanidad, con ese tacto que lo ha hecho. Entonces ya no entendemos por qué la receta de la paz y todo eso. Yo sí quería preguntarle por eso, hilvanando con la política, es que claro, yo entiendo que es muy difícil ser secretario provincial del PSOE en Valladolid cuando el alcalde de Valladolid es de tu mismo partido. Lo diría al revés del Partido Popular, ¿vale? Porque la figura del alcalde, que en mi opinión es la segunda autoridad de esta comunidad real, emerge mucho. Y si además la figura tiene el perfil, que en este caso, que hace 5 años tenía para el PP Javier Lón de la Riva, o ahora tiene Óscar Puente, que además es portavoz federal, ¿eso le facilita a usted las cosas para trabajar con más discreción? ¿Le perjudica porque le ensombrece un poco de todo? ¿Qué hay ahí? O sea, ¿cuál es el panorama que usted ha visto? Porque a usted no se le ve incómodo. Hay gente que se le puede ver más incómodo por el ego, porque tal, pero a usted no se le ve incómodo con esa situación. Pero sí quería preguntarle si le favorece a lo mejor a la hora de trabajar, de conciliar. Aquí está la figura siempre alargada, la figura de ¿cómo era esto? De la sombra del alcalde de Valladolid es alargado. Hombre, y en cuanto a los medios de comunicación, y hay otra figura trascendental, una persona a la que yo admiro, que es Javier Izquierdo, que es el delegado del gobierno. Indudablemente no tiene la misma dimensión mediática el secretario provincial de Ávila, por ejemplo, que puedo tener yo. Es el ciprés más alto
del Camposanto, el alcalde de Valladolid, no se confunda. No, por supuesto, ya no, desde luego, políticamente, desde luego que sí. Pero a mí eso no me supone un inconveniente. Tengo muy buena relación con Óscar, con Javier Izquierdo, tengo buena relación con los alcaldes, como ya decía al principio. Entonces, no me siento ninguneado. Y a la hora de tomar decisiones, cuando hay que tomar alguna, hemos tenido problemas externos, digamos, alguna moción de censura, alguna situación complicada, yo he tomado la decisión que tenía que tomar, me he asesorado, he hablado con personas y en ese sentido, de cara a mi ámbito, vamos a decir, de poder, no tengo ningún problema. Puente auguró que usted sería la figura de consenso y conciliación que necesitaba el Partido Socialista, lo cual no era ningún aval, porque augurando tampoco es que sea un lince, Óscar Puente. También es cierto que recogió un patio que habían dejado Teresa López y Javier Izquierdo, que aunque usted diga que le valora como figura, lo cierto es que cuando él desarrolló el papel que usted está desarrollando al frente del partido en la provincia, pacificar tampoco es que se pacificara mucho. Estaba algo más cordial que en la última etapa, que aquello sí, era... Sí, también tenían sus problemas internos notables. El Corral de la Pacheca. Sí, yo lo conocí porque estuve en la ejecutiva con Javier Izquierdo. Hablaba de mociones de censura, ¿han perdido Peñafiel? Sí, efectivamente. Bueno, ha habido un cambio de posición de un grupo, bueno, con su peso y a mí me ha dolido indudablemente, pero yo creo que Elías no lo estaba haciendo mal, lo estaba haciendo bien y con buena fe y lo que ha ocurrido es que en un momento dado, en una situación en la que pasó la moción de censura, en que todos deberíamos estar, incluidos los políticos, preocupados por la situación que se está viviendo y los aconteceres de los ayuntamientos, y traman una moción de censura. El Partido Popular trama una moción de censura en ese momento. Pero había mucho malestar en Peñafiel, ¿eh? Pues, de empresarios y de... un equilibrio difícil de conservar entre tantas fuerzas sí, políticas. pero se podía haber, un gobierno inestable. Se podía haber esperado. Y yo creo que era una meses situación de gobierno inestable, no lo voy a poner en duda. Pero no era el momento oportuno. No era el momento oportuno. Y luego yo sé que están detrás de Zaratán. ¿Están también. en más riesgo? ¿Qué más sitios están en riesgo? ¿Para que hable usted? Zaratán, fundamentalmente Zaratán. ¿No temen ningún otro? En principio no. ¿Ninguna otra caída más? En principio no. Zaratán no lo van a tener fácil, porque yo creo que hay una cohesión importante con el grupo de Ciudadanos. Sí que es verdad que partimos de una situación compleja porque dos personas de nuestro grupo se pasaron al grupo de no adscritos por ningún conflicto personalmente, ni conmigo ni con el portavoz nuestro en Diputación, una cuestión muy personal de Zaratán. Decidieron, claro, nosotros iniciamos lógicamente el expediente al pasarse al grupo de no adscritos y eso ha puesto el gobierno en una situación inestable. Pero hay otros apoyos también a la alcaldesa que yo creo... Sandra creo que lo está haciendo bien y en el pueblo durante el COVID también lo ha hecho bien y yo creo que tiene ese apoyo incluso de un independiente, antiguo militante del Partido Popular y del portavoz, el concejal de Toma la Palabra, ¿no? Usted tiene el reto, me imagino que es el reto que le han marcado sus equipos, sus bases. Usted tiene el reto de intentar conseguir la Diputación. Sí, que es inalcanzable para el Partido Socialista, el reto principal. Sí. Digo porque además la Diputación se pierde, pues fíjese, precisamente en el feudo de su antecesora, en Medina de Río Seco, es donde sujeta la Diputación, Medina del Campo, perdón, donde sujeta la Diputación el Partido Popular. Después de haber conquistado mucho territorio, Óscar Puente en Valladolid, donde se juegan muchos diputados, por la singularidad de los partidos judiciales, se pierde. ¿Qué está haciendo usted para recuperar? Porque, insisto, me imagino que se estará ocupando más del territorio que de la capital, porque la capital va a ser responsabilidad y culpa de Óscar Puente, lo que pasa aquí. Y de la Ejecutiva Municipal, que hay una Ejecutiva Municipal. Indudablemente, estamos trabajando en ello, estamos trabajando con la agrupación ya, telemáticamente, es lo que decía al principio, que se echa de menos ese contacto personal, y estamos buscando personas que ofrezcan una buena candidatura. Indudablemente es muy importante Medina del Campo, es importante Laguna, y muy difícil, y es importante Arroyo, que es más difícil aún. Pero vamos a echar todo el esfuerzo para intentar que haya unas candidaturas, por un lado, que sean candidaturas sólidas,
con una carga, bueno, pues yo voy a reivindicar mi perfil con profesionales, con abogados, con personas que quieran involucrarse con su pueblo, tampoco es obligado que sea su pueblo, porque al fin y al cabo estos pueblos grandes, como yo he vivido en Cigales sin ser de allí, ¿no? Durante 20 años, te puedes implicar en la política y luego dar a conocerlo, que eso también es fundamental, y ofrecer un programa que yo no tengo ninguna duda de que el programa de un alcalde socialista, las obras sociales, el enfoque presupuestario en el margen que puede tener, y más en un ayuntamiento grande, no tiene nada que ver con el enfoque de un alcalde muy loable del Partido Popular. ¿A usted le favorece, además a usted, a lo mejor en otros tiempos, el universo político rural de Valladolid, muy propicio al PP, era más complejo para ustedes, ¿no? Porque ¿quién quería ir con un partido cuando el PP era una apisonadora, que ha seguido siendo una apisonadora en el ámbito rural? Es muy difícil, pero ahora ustedes tienen el gobierno de la nación, eso siempre puede ser un aliciente, tiene el gobierno de Valladolid, que imagino que eso soplará a favor. Sí, digamos que está usted en el momento más favorable precisamente para expandir el partido en el ámbito rural. Efectivamente, el momento es bueno, no voy a decir que no, y yo creo que lo podremos aprovechar, intentaremos aprovecharlo, sacar bueno, por el bien de los ciudadanos. La última cuestión para cerrar el programa. Me gustaría preguntarle por los presupuestos generales del Estado. Sí. Yo ya he visto que usted en días anteriores ha dicho que estaba satisfecho con esas cifras, con esos 131 millones de euros que van a llegar para la provincia de Valladolid. Usted ha hecho hincapié en determinadas cosas que van a tener unas partidas importantes. Yo le voy a hacer hincapié en dos que no. La conexión de alta velocidad que se planteaba hacer en Olmedo con todo el noroeste de España, y un dinero mínimo que casi deja medio en el olvido otro año más a la autovía que nos tiene que conectar con León. Aunque Pablo ya en alguna ocasión ha dicho que cree que no es una autovía fundamental, pero lo cierto es que la autovía está comenzada y la autovía está empantanada. ¿Qué ocurre con estos dos proyectos? Claro, pues son necesidades que están ahí. Es más, yo no tengo pelos en la lengua para decir que hay otra necesidad, que es la tercera vía entre Simancas, Dueñas, y sobre todo el tramo entre Tordesillas y Valladolid. Indudablemente que son infraestructuras necesarias. Sí que está abierto el presupuesto a los próximos años a hacer esas inversiones. Se ha metido un mínimo para licitar, para ir poniendo en marcha la inversión, pero hombre, se ha apostado por la carretera de Soria. Yo creo que es la principal necesidad desde el punto de vista viario, y en ese sentido, y también hay que subrayar dos cosas. Crecen en un 30%, no nos podemos quedar, otras provincias a lo mejor no pueden decir lo mismo. Desde luego Valladolid subimos en un 30% los presupuestos con respecto a los anteriores, y por otro lado, pues las medidas de tipo social. Todo el mundo entre los empleados públicos decían que se iba a congelar el sueldo, que incluso se iba a bajar. Pues hay una pequeña subida para mantener el nivel adquisitivo de las pensiones, de las no contributivas. En definitiva, yo creo que eso beneficia a los ciudadanos también, ¿no? Entonces, yo por eso he manifestado mi satisfacción, porque necesidades quedan ahí, indudablemente. Bueno, son los presupuestos. En primer lugar, que tengamos presupuestos. En segundo lugar, que se aproveche la ayuda europea. Me parece extraordinario y muy social que la Unión Europea haya decidido hacer unos presupuestos expansivos y apoyar la inversión pública. Y entonces eso hay que aprovecharlo. Yo espero, y bueno, estoy casi convencido de que se van a aprobar y se llevarán adelante. Pues con esa expectativa de Manuel Escarda sobre los presupuestos, y veremos a ver finalmente cuánto dinero llega en realidad y cuántas inversiones se consiguen hacer, cerramos por hoy La Quinta Esquina. Le damos las gracias por haber estado con nosotros todos estos minutos analizando la situación de Valladolid y también, sobre todo, la situación sanitaria que nos está provocando el coronavirus. Gracias. Florencio Carrera, Pablo Lago. Un placer compartir con un doctor esta mesa siempre. Y yo le voy a decir, a modo de, para terminar ya, que la próxima vez que venga usted, estoy dispuesto a que me vacune aquí ya si está la vacuna en vivo. Perfecto, porque ojalá sea la mejor señal de que esto pueda empezar a cambiar. Estupendo. Ojalá. Muy bien. Bueno, pues Yo no soy tan arrojado como Florencio. Marzo, voy a esperar a ver cómo va la vacuna de Florencio. Yo me ofrezco como conejillo de indias. Estupendo. En eso quedamos. Pues aquí cerramos esta tertulia con Manuel Escarda, secretario general del Partido Socialista en la provincia de Valladolid y, como también han visto, médico, que nos ha dado su opinión de cómo se está desarrollando todas estas circunstancias a las que nos obliga en ocasiones el coronavirus. Nosotros les emplazamos a la próxima semana, una nueva cita para hablar de Valladolid y con gente de Valladolid. Hasta entonces.